Capítulo 58. La resurrección de Lázaro. Este capítulo está basado en Lucas 10:38 al 42, Juan 11:1 al 44. Entre los más constantes discípulos de Cristo se contaba Lázaro de Betania, y el Salvador lo amaba muchísimo. Cristo realizó el mayor de sus milagros en favor de Lázaro. El Salvador ama a toda la familia humana, pero está unido a algunos de sus miembros por lazos peculiarmente tiernos. Con frecuencia Jesús hallaba descanso en el hogar de Lázaro. El Salvador no tenía hogar propio. Cuando estaba cansado y sediento de compañía humana, le era grato refugiarse en ese hogar apacible. Allí encontraba una sincera bienvenida, y amistad pura y santa. Mientras las multitudes seguían a Cristo por los campos abiertos, les revelaba las bellezas del mundo natural. Pero las multitudes eran lentas para entender, y en el hogar de Betania Cristo hallaba descanso del pesado conflicto de la vida pública. Allí no necesitaba hablar en parábolas. Mientras Cristo daba sus lecciones maravillosas, María se sentaba a sus pies, escuchándolo reverencia y devoción. En ocasión de la primera visita de Cristo a Betania, Marta preparaba la comida. Se acercó a Cristo, diciendo: «Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme». Jesús le contestó con palabras llenas de mansedumbre y paciencia: «Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor, y nadie se la quitará». María atesoraba en su mente las preciosas palabras que caían de los labios del Salvador, palabras que eran más preciosas para ella que las joyas más costosas de esta tierra. Marta necesitaba menos ansiedad por las cosas pasajeras y más por esas cosas que perduran para siempre. La causa de Cristo necesita martas, con su celo por la obra religiosa activa. Pero deben sentarse primero con María a los pies de Jesús. Sean la diligencia, la presteza y la energía santificadas por la gracia de Cristo. El pesar penetró el apacible hogar donde Jesús había descansado. Lázaro fue herido por una enfermedad repentina, y sus hermanas mandaron llamar al Salvador diciendo: «Señor, el que amas está enfermo». Se dieron cuenta de la violencia de la enfermedad que había abatido a su hermano, pero sabían que Cristo se había demostrado capaz de sanar toda clase de dolencias. No exigieron urgentemente su presencia inmediata, pero pensaron que él estaría con ellas tan pronto como pudiese llegar a Betania. Esperaron ansiosamente. Mientras había una chispa de vida en su hermano, oraron y esperaron la venida de Jesús. Pero el mensajero volvió sin él. Sin embargo, trajo el mensaje: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, y ellas se aferraron a la esperanza de que Lázaro viviría. Cuando Lázaro murió se quedaron amargamente desilusionadas, pero sentían la gracia sostenedora de Cristo. Cuando Cristo oyó el mensaje, no manifestó el pesar que los discípulos esperaban de él. Dijo: «La enfermedad de Lázaro no acabará en muerte». Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Permaneció 2 días en el lugar donde estaba. Esta demora fue un misterio para los discípulos, pues afecto por esa familia de Betania. Bien conocido su intenso. Durante esos 2 días Cristo pareció haber desechado el mensaje de su mente. Los discípulos pensaban en Juan el Bautista. Se habían preguntado por qué Jesús, que tenía el poder de realizar milagros admirables, había permitido que Juan languideciera en la cárcel y muriese en forma violenta. Esta pregunta la habían formulado a menudo los fariseos, y la presentaban como un argumento incontestable contra el aserto de Cristo de ser el Hijo de Dios. El Salvador había advertido a sus discípulos acerca de las pruebas, pérdidas y persecuciones. ¿Los abandonaría en la prueba? Todos estaban profundamente perturbados. Después de aguardar 2 días, Jesús dijo a los discípulos: «Vamos a Judea otra vez». Los discípulos se preguntaban por qué, si Jesús iba a ir a Judea, había esperado 2 días. Pero lo que más predominaba en sus mentes era ansiedad por Cristo y por sí mismos. No podían ver sino peligro en lo que estaba por hacer. «Rabí, hace solo unos días, la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Tras allí de nuevo?». Jesús contestó: «Cada día tiene 12 horas de luz. Estoy bajo la dirección de mi Padre, mientras haga su voluntad, mi vida está segura. Mis 12 horas del día todavía no han terminado. He comenzado el último remanente de mi día, pero mientras queda algo, estoy seguro. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo». Mientras pensaban en el peligro que su maestro estaba por afrontar yendo a Jerusalén, los discípulos casi se habían olvidado de la familia enlutada en Betania. Pero no así Cristo. Los discípulos habían estado tentados a pensar que Jesús no tenía por Lázaro y sus hermanas el tierno amor que ellos le atribuían. Pero las palabras: «Nuestro amigo Lázaro se ha dormido» despertaron los correctos sentimientos en sus mentes.
Cristo no se había olvidado de sus amigos que sufrían. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús refería a que Lázaro había muerto. A sus hijos creyentes Cristo les representa la muerte como un sueño. Su vida está escondida con Cristo en Dios, y hasta que suene la última trompeta los que mueren dormirán en él. Por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto. Y, por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Los discípulos se asombraron de las palabras de Cristo cuando dijo, Lázaro está muerto. Y me alegro de no haber estado allí. ¿Había sido por propia elección que el Salvador había evitado ir al hogar de sus amigos que sufrían? Cristo contemplaba toda la escena, y después de la muerte de Lázaro las enlutadas hermanas fueron sostenidas por su gracia. Jesús presenció el pesar de sus corazones desgarrados, mientras su hermano luchaba contra la muerte. Pero Cristo no solo tenía que pensar quienes amaba Betania, tenía que considerar la educación de sus discípulos. Ellos habrían de ser sus representantes ante el mundo. Por su bien permitió que Lázaro muriera. Si le hubiese devuelto la salud, el milagro, que es la evidencia más positiva de su carácter divino, no se habría realizado. Si Cristo hubiese estado en la pieza del enfermo, la muerte no podría haber lanzado su dardo contra Lázaro. Por tanto, Cristo permaneció lejos. Dejó que el enemigo ejerciese su poder, para luego hacerlo retroceder como enemigo vencido. Permitió que las hermanas apenadas vieran a su hermano yacer en la tumba. Cristo sabía que mientras mirasen el rostro muerto de su hermano, su fe en el Redentor sería probada severamente. Sufrió todos los dolores y penas que soportaron. Su tardanza no indicaba que las amase menos, pero sabía que, para ellas, para Lázaro, para él mismo y para sus discípulos debía ganarse una victoria. A todos los que tantean para sentir la mano guiadora de Dios, el momento de mayor desaliento es cuando más cerca está la ayuda divina. Mirarán atrás con agradecimiento a la parte más oscura del camino. Jesús los saca de toda tentación y prueba con una fe más firme y una experiencia más rica. Cristo tardó con el fin de que, al resucitar a Lázaro, pudiese dar a su pueblo obstinado e incrédulo otra evidencia de que Él era de veras la resurrección y la vida. Le costaba renunciar a toda esperanza con respecto al pueblo de Israel, y en su misericordia se propuso darles una evidencia más de que era el único que podía sacar a luz la vida y la inmortalidad. Esa fue la razón de su demora en ir a Betania. Al llegar a Betania, Jesús mandó un mensajero a las hermanas para avisarles de su llegada, pero permaneció en un lugar tranquilo al lado del camino. La gran ostentación externa manifestada por los judíos en ocasión de la muerte de un deudo no estaba en armonía con el espíritu de Cristo. Oía los lamentos de las plañideras, y no quería encontrarse con las hermanas en medio de la confusión. Entre los que lloraban se encontraban algunos de los más acerbos enemigos de Cristo. Él conocía a propósito, y por tanto no se dio a conocer enseguida. El mensaje fue dado a Marta con tanta reserva que las otras personas, incluso María, no lo oyeron. Marta salió al encuentro de su Señor, pero María permaneció sumida silenciosamente pesar. Marta se apresuró a ir al encuentro de Jesús con el corazón agitado por emociones en conflicto. En el rostro expresivo de él, ella leyó la misma ternura y amor que siempre había estado allí, pero pensaba en su amado hermano. Con el pesar que brotaba de su corazón porque Cristo no había venido antes, dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vez tras vez, las hermanas habían repetido esas palabras. Marta no tenía deseos de volver a relatar lo sucedido, pero mirando aquel rostro lleno de amor, añadió, pero aún ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús animó su fe diciendo, tu hermano resucitará. Su respuesta dirigió los pensamientos de Marta en la resurrección de los justos, para que pudiese ver en la resurrección de Lázaro una garantía de la resurrección de todos los justos. Marta contestó, es cierto, resucitará cuando resuciten todos, en el día final. Tratando aún de dar una verdadera dirección a su fe, Jesús declaró, yo soy la resurrección y la vida. En Cristo hay vida original, no prestada ni derivada de otra. El que tiene el Hijo tiene la vida. Jesús dijo, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Cristo miraba hacia adelante, a su segunda venida. Entonces los justos muertos serán resucitados incorruptibles, y los justos vivos serán trasladados al cielo sin ver la muerte. La resurrección de Lázaro representaría la resurrección de todos los justos muertos. Por medio de sus palabras y sus obras Jesús afirmaba su derecho y poder para dar vida eterna. A las palabras del Salvador, ¿lo crees? Marta respondió, sí, Señor. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Confesó su fe en su divinidad,
y su confianza de que él podía realizar cuanto le agradase hacer. Luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo: «El maestro está aquí y quiere verte». Dio su mensaje en forma tan silenciosa como le fue posible, porque los sacerdotes y príncipes estaban listos para arrestar a Jesús en cuanto se les ofreciese la oportunidad. Los clamores de las plañideras impidieron que las palabras de Marta fuesen oídas. Al oír el mensaje, María se levantó apresuradamente y salió de la pieza. Pensando que iba al sepulcro a llorar, las plañideras la siguieron. Cuando llegó al lugar donde Jesús estaba, dijo con labios temblorosos: «Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Los clamores de las plañideras eran dolorosos, y ella anhelaba poder cambiar algunas palabras tranquilas a solas con Jesús. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Leyó el corazón de todos los presentes. Veía que, en muchos, lo que pasaba como demostración de pesar era tan solo fingimiento. Sabía que algunos de los del grupo, que manifestaban ahora un pesar hipócrita, estarían antes de mucho maquinando la muerte, no solo del poderoso obrador de milagros, sino del que iba a ser resucitado de los muertos. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron: «Señor, ven a verlo». Juntos se dirigieron a la tumba. Lázaro había sido muy amado, y sus hermanas lo lloraban con corazones quebrantados, mientras que los que habían sido sus amigos mezclaban sus lágrimas con las de las hermanas enlutadas. A la vista de esta angustia humana, y porque los amigos afligidos pudiesen llorar a sus muertos mientras el Salvador del mundo estaba al lado, Jesús lloró. Aunque era hijo de Dios, había tomado sobre sí la naturaleza humana y lo conmovía el pesar humano. Su corazón tierno y compasivo se conmueve siempre de simpatía por los dolientes. No era solo por causa de su simpatía humana hacia María y Marta que Jesús lloró. Descansaba sobre él el peso de la tristeza de los siglos. Vio los terribles efectos de la transgresión de la ley de Dios. Vio que el conflicto entre lo bueno y lo malo había sido constante. Vio los sufrimientos y el pesar, las lágrimas y la muerte, que habrían de ser la suerte de la familia humana de todos los siglos y de todos los países. Los sufrimientos de la raza pecaminosa pesaban sobre su corazón, y la fuente de sus lágrimas estalló mientras anhelaba aliviar toda la angustia de ellos. Lázaro había sido puesto en una cueva rocosa, y una piedra maciza había sido colocada frente a la entrada. «Corran la piedra a un lado», dijo Cristo. Pensando que solo deseaba mirar al muerto, Marta objetó diciendo que el cuerpo había estado sepultado 4 días y que la corrupción ya había empezado su obra. Esta declaración, hecha antes de la resurrección de Lázaro, no dejó a los enemigos de Cristo lugar para decir que se había practicado un engaño. Cuando Cristo devolvió la vida a la hija de Jairo, había dicho: «La niña no está muerta, solo duerme». Como ella había estado enferma tan solo un corto tiempo y fue resucitada inmediatamente después de su muerte, los fariseos declararon que la niña no había muerto, que Cristo mismo había dicho que estaba tan solo dormida. Habían tratado de dar la impresión de que sus milagros no eran genuinos. Pero en este caso nadie podía negar que Lázaro había muerto. Cuando el Señor está por hacer una obra, Satanás induce a alguien a objetar. Marta no quería que el cuerpo ya en descomposición fuera expuesto a las miradas. Su fe no había captado el verdadero significado de su promesa. Cristo reprendió a Marta con la mayor amabilidad. «¿No te dije que, si crees, verás la gloria de Dios? Tienes mi palabra». Las imposibilidades naturales no pueden impedir la obra del Omnipotente. La incredulidad no es humildad. La creencia implícita en la palabra de Cristo es verdadera humildad, verdadera entrega propia. Corran la piedra a un lado. Cristo podría haber ordenado a los ángeles que estaban a su lado que sacasen la piedra. Pero quería mostrar que la humanidad debe cooperar con la divinidad. No se pide al poder divino que haga lo que el poder humano puede hacer. La orden se obedeció. La piedra fue puesta a un lado. Todo se hizo abierta y deliberadamente. Se dio a todos la oportunidad de ver que no se obraba un engaño. Vieron el cuerpo de Lázaro, frío y silencioso en la muerte. Sorprendido y expectante, el séquito rodeó el sepulcro, esperando ver lo que había de seguir. Una solemnidad sagrada descansó sobre todos los presentes. Cristo se acercó aún más al sepulcro y, alzando los ojos al cielo, dijo: «Padre, gracias por haberme oído». Los enemigos de Cristo lo habían acusado de blasfemia porque aseveraba ser el Hijo de Dios. Pero aquí Cristo declara con perfecta confianza que es el Hijo de Dios. Cristo siempre se esmeraba por hacer evidente que no realizaba su obra independientemente de su Padre. Era por medio de la fe y la oración que hacía sus milagros. Cristo deseaba que todos conociesen relación con su Padre. Dijo: «Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste».
En esta ocasión los discípulos y la gente iban a ver que el aserto de Cristo no era una mentira. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. La divinidad fulguró a través de la humanidad. En su rostro, iluminado por la gloria de Dios, la gente vio la prueba de su poder. Cada ojo estaba fijo en la entrada de la cueva. Cada oído estaba atento al menor sonido. Con interés intenso y doloroso, todos aguardan la evidencia que debía probar su afirmación de que es el Hijo de Dios o extinguir esa esperanza para siempre. Hubo agitación en la tumba silenciosa, y el que estaba muerto se puso de pie a la puerta del sepulcro. Sus movimientos son trabados por el sudario en que fue guardado, así que Cristo dijo a los espectadores asombrados: quítenle las vendas y déjenlo ir. Volvió a mostrarles que la humanidad debe trabajar por la humanidad. Lázaro quedó libre, de pie ante los presentes, no demacrado por la enfermedad, sino como un hombre en la flor de la vida, con sus ojos brillando de inteligencia y de amor por su Salvador. Se arrojó a los pies de Jesús para adorarlo. Al principio los espectadores quedaron mudos de asombro. Luego siguió una indescriptible escena de regocijo y agradecimiento. Las hermanas recibieron a su hermano vuelto a la vida como el don de Dios, y con lágrimas de gozo expresaron en forma entrecortada sus agradecimientos al Salvador. Pero cuando todos se regocijaban en esa reunión, Jesús se retiró de la escena. Cuando buscaron al dador de la vida, no lo pudieron hallar.